Son y 34. Lo que digo es que vamos a terminar sobre las 10 y les tengo que dejar además en Classroom una actividad para realizar, porque justamente es la forma en la cual tenemos que dar las clases. Entonces, habíamos planteado, el final de lo que era, esto no lo había presentado en la slide correspondiente, lo estaba diciendo de palabra por una cuestión de que no tenía esta presentación abierta, pero sí, teníamos déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, el sector financiero, que había dicho que se cae el sistema financiero, además la puja distributiva, los sectores gremiales que se van a enfrentar, y a todo esto se le sumaba lo que había sido el conflicto bélico con Inglaterra. Esto nos lleva a una situación de desmoramiento, de alguna manera de caída en lo que es la actividad económica, una recesión con un problema de inflación, endeudamiento, problemas estructurales. Tenemos inflación y deuda externa que no podemos resolver. Terminamos entregando, o termina produciéndose lo que es un cese de lo que es el gobierno militar y comienza lo que es el gobierno democrático, con un impacto grande de lo que es el endeudamiento externo sobre la posibilidad o la sostenibilidad de cualquier tipo de plan económico. Argentina había comenzado, había dicho 4.500 millones, eran 7.000 millones para el año 76. Realmente cuando se va el gobierno peronista la deuda es menor, a llegar a los 45.000 millones de dólares en octubre del año 83. Imagínense que esto parece poco en términos reales actuales, pero es muy importante para esa economía. Para darles una idea, la economía argentina de comienzo de los 90 se la calcula ya de comienzo de los 90 de una economía un poco superior a los 180.000 millones de dólares. No era gran tema de deuda sobre el país si comparo ahí, pero la verdad es que antes incluso esa economía era más pequeña y no había forma de poder enfrentar lo que era el pago de ese endeudamiento. O sea que Argentina cae en default. Va a entrar Alfonsín en lo que es el gobierno, va a tratar de reencauzar la economía. Realmente entra un ministro que es Greenspoon, que trata de manejar la relación con el FMI para poder, gracias a eso, resolver lo que eran los problemas heredados del gobierno militar. La economía no se encausa. Recién en el año 85 ingresa un economista al frente del Ministerio de Economía de apellido Surville, que piensa en un Profesor, plan de estabilización ortodoxo. Sí, ahí en la pantalla que está compartiendo, la sí. primera cifra que dice 10.000 a un austral, ¿es 10.000 o 100.000? Porque hay un cero de más. No, esto es 10.000 pesos. Es más, habíamos cambiado la moneda a lo que era pesos argentinos y se convierte por un austral. Le sacamos, no, hay un cero acá de más. No, Sí, por es eso. 10.000, no, creo que hay un cero de más y es 10.000 pesos a un austral. Tendría que verificar a ver si no cometí un error. No creo que sea 100.000 pesos a un austral porque sería una locura. Si no me equivoco, son 10.000. Acá puse un cero de más a un austral. La verdad es que esa moneda se había cambiado del peso ley. Era un peso argentino que había sustituido a lo que era el peso moneda nacional, pero otra vez había tenido tanta inflación que se ven acumulados ceros y eso había llevado a tener que cambiar otra vez la moneda, como que cambiar la moneda estabilizaría la economía. Es como que un cambio de moneda te va a generar algo. La verdad es que les voy a llevar a esto en ese tiempo, con 14 años, 13 años antes, uno iba al club. ¿Sabés cuánto llevaba al club para los gastos de la tarde? Un sanguchito y una gaseosa. Y No, dos billetes de 1.000.000 de pesos. Entonces, de golpe, yo colecciono billetes y tengo guardados los billetes de 1.000.000 de pesos. No hay muchos países que tienen billetes con tantos ceros. Entonces, también tiene que ver con el hecho de
que vos tenés que tener como moneda algo que permite realizar transacciones de alto valor, ¿sí? Con un volumen reducido. Si tu moneda más grande, tu billete más grande es el de 1.000.000, y resulta que sirve para eso, imagínate si querés comprarte una casa, te llevarte una carretilla de billetes. Resultado, muchas veces se cambian las monedas en las economías inflacionarias para justamente partir desde billetes más pequeños para realizar transacciones mayores. Porque entonces le sacaste los ceros, te vas entonces que el billete de 10.000, igual el de los pesos argentinos otra vez sube hasta los 50.000, creo que el más grande de pesos argentinos, tendría que revisar en mi colección, pero creo que es el de 100.000, y otra vez ahí te vas a cambiarlo por lo que es el austral. Imagínense que nosotros hoy tenemos como billete más grande un billete que a valor blue es de $8. Si uno quisiera, y ese es el billete de 1.000 pesos, A que salga el de 5.000. pero cuando uno, yo a nivel de una relación comercial que tengo con mucha gente, nuestra venta más chica está en ese valor y de ahí para arriba, lo normal es que venga la gente con un billete de 1.000 pesos o con 3.000 pesos, 2.000 pesos, y ya con 2 billetes lo resuelven, si no tendrán que venir con 30 billetes para hacer una compra. Imagínate lo que sería, vendiste 10.000 pesos y tenés 100 billetes apilados. Se hace dificultoso lo que es la transacción, el problema del uso de los cajeros, todo. Entonces sería lógico que aparezca no el billete de 5.000, el de 10.000. Porque si lo llevamos a la práctica, todavía ese billete de 10.000 no es el de $100. Entonces lo que me voy a encontrar es que el cambio de moneda no es que genera estabilización, sino que facilita las transacciones. Más en un mundo, estoy hablando, cuando se hizo el primer cambio del peso ley al peso argentino, que estabas en el año 81, en donde tuviste que sacarte de un problema de ceros, y después cuando haces el cambio al austral, otra vez te sacás el problema de los ceros, que es impresionante la cantidad de billetes que tenés que realizar o que tenés que meter por la transacción. Es más, este austral no está puesto acá, es una moneda que va a valer más que el dólar. El austral se va a crear y va a valer, esperen que lo quiero anotar, el austral se va a crear, realmente el símbolo del austral es este, nada más que no estaba en la compu, es este, y un austral, discúlpenme, un dólar, dólar 1. ¿Alguno sabe cuánto valían australes? ¿Un dólar? ¿O cuántos 0,85 no australes? era en esa época. 0,80. Con 0,80 australes, esto no es un menos, el 0,80 australes equivalía a un dólar. Parte de ahí, se las hago cortar. La convertibilidad de marzo del año 91, ¿alguno sabe a cuánto fue la convertibilidad del austral? Imagínense que esto es julio del año 95, del año 85. Marzo del año 91, este mismo dólar, ¿por cuántos 100.000 australes se intercambia? 10.000 australes. 10.000 australes. Ah, sí, era eso. Lo tiré por Exactamente. tirar. La convertibilidad del austral es 10.000 australes, porque la ley de convertibilidad primero sale, primero como decreto y después como ley de convertibilidad del austral. Y lo que dice es que 10.000 australes, después al año posterior, el año 92, se reemplazan los 10.000 australes por el peso que estamos usando ahora. Estos 10.000 australes son el peso que tenemos ahora, el AR pesos. ¿Sí? Pero viene, imagínense, de ser 10.000 pesos argentinos un austral, después 10.000 australes un peso, o sea, le vivimos sacando ceros, de a 4 ceros a la moneda por la cantidad de ceros que acumulamos. ¿Por qué? Por la inflación que tenemos. El dólar sigue siendo el mismo. Si yo tengo billetitos de un dólar, tendría que buscar ahí, que tengo algunos billetitos de un dólar que uno guarda. Tenés billetes de la década de los 70 y el mismo billetito, está bien, ahora tiene azul, esto y lo otro, pero la verdad es que es un dólar. Perdió en poder adquisitivo en Estados Unidos, pero tiene una inflación del 2% promedio anual, pero nosotros tenemos una inflación que es una locura. En términos de países del mundo, somos de los países más inflacionarios en la historia del mundo directamente. Bueno, pero vos querés, cambiás la moneda
Y el austral se llama así porque lo que se hace, y ahí viene el término austral, es congelar. Congelar los precios. Lo que estableces es una lista de precios máximos y en los comercios, en una granjita de barrio, lo que sea, había un afiche que era obligatorio que esté puesto y decía los precios de los distintos productos. Obviamente que generan siempre estos planes, mientras que dura el congelamiento, por supuesto, una especie de reactivación, en el sentido de que a la gente le sigue por inercia inflacionaria, pudiéndole aumentar el ingreso, otros precios que no estaban dentro de esa lista podían aumentar, pero esto eran los de las canastas básicas y distintos otros productos, y eso implica una mejora en el salario real o el ingreso real inicial. Siempre generan estos golpes de congelamiento una pequeña reactivación. Ahora, no resuelve nada de los otros problemas de la economía argentina. Supuestamente tenía que venir con austeridad fiscal, con resolver el problema de la deuda que estaba en default en ese momento, y eso no lo hace. Alfonsín era del Internacional Socialista. Se lo ha despedido y se lo recuerda como un buen hombre, como el que fue el primer presidente de la democracia, pero lo que fue la gestión económica de Alfonsín, creo que lo único bueno que hubo fue en esos meses de lo que fue el inicio del Austral. Si lo vemos la situación fiscal, alguien que era del Internacional Socialista, obviamente que era un buen hombre y que quería redistribuir el ingreso, entonces introduce un antecedente de los planes sociales, se va a llamar el Programa Alimentario Nacional, las cajas PAM, y les va a enviar a los más carenciados cajas de alimentos que tenían que durarle durante 30 días. No digo que el déficit fiscal viene de ese lado, pero no hay una sola privatización. Nos encontramos con las empresas públicas en manos justamente, empresas como aerolíneas, ferrocarriles, las telefónicas, con una ineficiencia terrible y llena de empleados. Aceleras en manos del Estado, llenas de empleados, después se van a privatizar, pero todos los servicios públicos y algunos sectores estratégicos están en manos del Estado. Eso genera un déficit fiscal que no se va a resolver. En el contexto internacional de caída del precio de commodities que se había vivido, con una situación de freno de la capacidad de pago, o sea, default de Argentina, el diagnóstico había sido que Argentina, así como otros países, habían tenido un problema de liquidez y por lo tanto prestándoles algo más de dinero podían volver a funcionar. Eso es lo que se quiso hacer. Hubo alguna inyección de dinero internacional de mano del FMI para poder volver a hacer funcionar la economía, pero eso es sacar con un vasito agua de una pileta y pensar que de esa manera la vas a poder vaciar, cuando tenés abierto del otro lado la llave de paso de agua y se sigue llenando la pileta. Esto va a seguir desbordado. La situación externa, el problema externo de Argentina, se va a mantener. Y por supuesto, el problema que ya había planteado Martínez de Oz, de querer traer ahorro al resto del mundo en forma de inversiones, obviamente que se va a querer plantear. Ahora, ¿a quién va a seducir? Una economía con problemas fiscales, con problemas distributivos, con un gobierno militar que se había retirado, pero que todavía tenía una prevalencia sobre lo que era el gobierno democrático, donde hay justamente un par de levantamientos rápidamente durante el año 86, creo que es el primer Eso le levantamiento iba a preguntar. importante. Fue Semana Santa y estoy tratando de recordar si fue el 85 o 86, algo que me estoy equivocando, hice otro año, pero me acuerdo porque hacía un deporte, volví a mi casa y se habían levantado los caras pintadas. Había un levantamiento militar que había sido un fin de Semana Santa. Y bueno, entonces tenías problemas hasta políticos que tenías que reconducir. Para hacerse las cortas, no te viene una inversión de ningún lado. Además, no era Argentina solo la que tenía problemas. 40 países habían entrado en default durante la década de los 80. Te habías quedado con el ahorro de las economías desarrolladas, no Argentina. Argentina, Brasil y 40 países en vías de desarrollo que no habían podido pagar sus obligaciones porque todos se habían endeudado en los 70, a todos los había complicado la caída del precio de las commodities
Y así como Argentina se cayó México, se cae Brasil, se caen muchas otras economías, y el inversor externo está medio con resquemores de seguir apostando en O sea, canalizar fondos en ese tipo de economías. Sí, hay algo que no entiendo. Si al principio del plan austral, cuando tenemos nuestra moneda más fuerte que el dólar, ahí seguíamos teniendo déficit fiscal. sí. O sea, el plan es con superávit fiscal. Otra cosa es que eso te dura 3 meses, 4 meses. Porque si tu conducción, o sea, yo puedo ir, vamos a hacer esto. Yo soy asesor tuyo. He sido asesor en el sector público, ¿no? Y hasta en alguna, espera, en alguna